Senadora Rincón, perfecto. Senador Durana dijo que está atento. Entonces, acá yo tengo una campanita, dice, en nombre de Dios se abre la sesión. Esta sesión fue convocada por la presidenta del Senado para proceder a la constitución de una comisión mixta convocada por el artículo, en cumplimiento del artículo 71 de la Constitución, ante el rechazo de la Cámara de Diputados de la totalidad de las modificaciones del proyecto de ley que se conoce como Proinversión, el boletín 11.747-03. Los objetivos de esta sesión son los siguientes. En primer lugar, constituirse, lo cual ya se logró, con el quórum de senadores y diputados presentes. Lo que corresponde ahora es elegir un presidente, para lo cual los señores parlamentarios tienen que proponerlo, y enseguida la comisión debe adoptar normas de procedimiento para ver cómo salvar estas diferencias en la tramitación de este proyecto específico. Y finalmente, y si así lo estima, también puede abocarse a ir al fondo del asunto. Así que respecto del primer aspecto, le pido a los integrantes de la comisión mixta que propongan un nombre de quien podrá presidir esta comisión. Presidente. La senadora Rincón tiene una que pide la palabra. Senadora, tiene el micrófono apagado. Gracias, presidente. Secretario, que proponerá al presidente de la Comisión de Economía, el senador Álvaro Elizalde. La senadora Rincón propone al senador Álvaro Elizalde. Me corresponde ahora solicitar la opinión de los demás parlamentarios. ¿Les parece? Si les parece, ¿están todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Diputado Jürgensen también. Perfecto. ¿Cómo vota senador Elizalde? En contra. Comisiones mixtas este año, sí. Y ahí de acuerdo. Honrado por la proposición de la senadora Rincón. Senador Durana, ¿usted también está de acuerdo en elegir a... Perfecto, todos de acuerdo entonces. Y entró el señor Saavedra. Entró el diputado Saavedra, perdón, me estoy adelantando. Se suma el acuerdo, perfecto. Muy bien, entonces el primer punto resuelto. Ya, entonces, deberíamos ponernos de acuerdo cómo vamos a sesionar. Esta sesión está citada hasta las 4 de la tarde. Sí. Entonces, una posibilidad es que le demos lectura ahora a los puntos donde hubo desacuerdo. Y concluido esa revisión, veamos cuál es el procedimiento que vamos a adoptar para ir resolviendo los temas que están pendientes. Yo no sé si Pedro puede hacer un resumen de las materias que quedaron en desacuerdo entre la Cámara y el Senado. La verdad es que se puede hacer en una breve síntesis, porque en definitiva, el tercer trámite, la Cámara de Diputados rechazó todas las modificaciones del Senado. Ya. Entonces vamos a tener que revisar el proceso. Tenemos que insistir con las nuestras, presidente. ¿Ah? Tenemos que insistir con las nuestras. Sí. Presidente. Senador Letelier. Yo propondría me gustaría consultarle a los diputados, porque entiendo que decidieron en forma de economía procesal rechazar para que se viniera todo, pero me imagino que son algunos temas en particular los que más inquietaban. Sería interesante que ellos nos puedan decir cuáles son, porque otras materias me imagino que no son objeto de grande diferencia. O sea, quizás los colegas diputados nos puedan decir, o la otra opción es ir desde el artículo primero para abajo nomás. Claro, con cada modificación del Senado rechazada por la Cámara. Bueno, la Secretaría preparó un comparado que también sirve para estos efectos. Y está el ministro también, puede informar en ese sentido. ¿El comparado está disponible en tramitación sin papel? Sí. Perfecto. Está en la pantalla ahora. Presidente, ¿lo pueden mandar al correo Pedro o al WhatsApp? Sí, perfecto, lo envío enseguida.
Presidente, ¿puedo tomar la palabra? Sí. Adelante, senador Girardi. Mira, yo vengo en representación de la Comisión de Medio Ambiente, donde nos tocó ver este proyecto, y yo entendía que había un acuerdo con el gobierno respecto a algunos temas que eran centrales y que se discutieron largamente en el Senado, y que me parece que habría la intención de reponerlos por parte del Ejecutivo en esta tramitación que hubo en la Cámara de Diputados y en la Comisión Mixta. Y a mí me parece, presidente, que esto alteraría totalmente y sería un precedente para que no podamos hacer nunca más acuerdo, por lo menos desde mi punto de vista, con el Ejecutivo, si el Ejecutivo frente a situaciones que concordamos que no se iban a establecer nuevamente, que incluso concordamos redacciones conjuntas, intenta reponer aquello que en su momento se rechazó en el Senado y que luego concordamos. Estoy hablando de algunas normas que introdujeron en este proyecto, son normas propiamente ambientales, que ya constituye una anomalía, porque lo que intentó hacer el Ejecutivo es vulnerar la legislación ambiental por la vía de poner en otros proyectos y no en una materia ambiental este tipo de iniciativa. Yo quiero referirme muy brevemente a algunas. La pertinencia que sea vinculante es un tema que a nosotros nos parece que es una situación que busca alterar toda la institucionalidad ambiental. Es un verdadero fast track para favorecer los malos proyectos. Porque hoy día, por ejemplo, un proyecto que se quiere instalar, y quiero hablar de un ejemplo concreto, una fábrica clandestina que procesa baterías en la sexta región. Me estoy hablando de un hecho concreto que ocurrió, incluso a pesar de ser clandestina, solicitó al CEA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el no hacer estudio de impacto ambiental, hacer declaración. El CEA le autorizó esto, pero hoy día la ley permite. Ese proyecto luego quedó establecido como un proyecto que hubo situaciones de corrupción, pero eso lo permitió el CEA. Pero hoy día la legislación permite que la superintendencia pueda revisar ese acto y pueda anular ese acto y lo pueda fiscalizar. Y esto, si ustedes miran, gran parte de los grandes proyectos mineros y proyectos de termoeléctrica que se han ido aprobando, y particularmente en Puchuncaví, Quintero, muchos de proyectos incluso de Codelco, pero estoy hablando en general, que debieran haber tenido estudio de impacto ambiental, no los tienen porque solicitaron de manera absolutamente engañosa y elusiva hacer declaraciones, y el CEA se las aceptó. Lamentablemente no actuó la superintendencia, pero podría haber ocurrido. ¿Y qué quiere el gobierno hoy día? El Ejecutivo quiere vulnerar totalmente la legislación ambiental, haciendo caso omiso de todo lo que dijeron cuando se iba a realizar la COP en Chile, y quieren que esa decisión que toma el CEA, que es una institución que muchas veces ha tenido graves problemas de corrupción, además, como fue en el caso, o muchos casos, o irregularidades graves, como el caso Dominga, quiere que la superintendencia no pueda actuar, quiere que sea vinculante una decisión que es totalmente interesada para vulnerar y eludir la legislación ambiental, y que la superintendencia no pueda actuar posteriormente. A mí me parece que eso es vergonzoso, eso lo habíamos acordado, el propio ministro de Economía en su momento dijo que estaba de acuerdo y hoy día lo quieren reponer de nuevo. El segundo tema tiene que ver con las caducidades. Las caducidades es otro instrumento que se ha usado de manera mañosa, y nosotros tenemos un ejemplo muy concreto que acaba de ocurrir hace poco tiempo atrás, que ocurrió con una empresa de salmones que en la región de Magallanes, en la Patagonia, justamente en el caso Nueva Austral, que se presentaba como una de las empresas más vanguardistas y comprometida ambientalmente, que hoy día está siendo procesada por el Consejo de Defensa del Estado, usaron las caducidades para construir falsos litigios y por lo tanto aplicaban caducidades que eran totalmente mañosas para que, por ejemplo, los plazos de las concesiones, en este caso de las concesiones acuícolas, que duran un determinado periodo de tiempo, pudieran durar periodos de tiempo que eran totalmente engañosos. Es decir, una concesión que debe haber terminado en 2004, todavía en el 2013 estaba vigente debido a esto. Pero además hay un segundo tema, que yo sé que al gobierno esta materia no hace, por lo menos en la práctica, que es que hoy día la situación ambiental es tremendamente dinámica. Si uno mira el 2010, nunca habría pensado en el 2010 que habría un 80% de los cauces de río que están en la zona central del país que tendrían una disminución casi dramática
de sus recursos de agua. Nadie hubiera pensado que los lugares de acopio de agua, como por ejemplo los de la región de Valparaíso, iban a tener 0.5% del agua que deberían tener para entregar agua a Valparaíso, como el caso de Peñuela. Nadie lo hubiera podido imaginar. Entonces, no se pueden seguir planteando proyectos que por la vía de la caducidad, una vez que tiene la resolución de impacto ambiental, pueden pasar 10 años y ese proyecto no se hace y después de 10 años quiere que se conserve la misma evaluación que tuvo hace 10 años en un escenario que es tremendamente dramático. Eso es una situación totalmente atentatoria para el medio ambiente y de ninguna manera debe ser aprobada. El último tema que yo quiero plantear, hay otro que planteó la senadora Isabel Allende, que tiene que ver con desde dónde se empiezan a hacer estudios de impacto ambiental para las centrales de energía renovable, pero yo lo voy a dejar eso para el senador Elizalde. Es el tema de la Dirección General de Agua. Nosotros ya tenemos una situación anómala, que Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, fue privatizada en el año 80. El agua no es un derecho humano en Chile, de los pocos países en el mundo que no consagra eso, y tenemos que Chile vive una de las sequías más dramáticas y uno de los países que va a ser más afectado en el planeta por la crisis climática y por la falta de agua. Ya tenemos 500.000 personas que no tienen acceso al agua, y vamos a tener que establecer normativas muy importantes a futuro para garantizar la prioridad del uso para el consumo humano, y vamos a tener que establecer garantías para el uso del agua, para la alimentación, para la agricultura. Entonces, en todas las discusiones, yo soy parte de la comisión de agua que creó el gobierno. Si aprueban esto, yo evidentemente voy a renunciar, porque sería una vergüenza, y es una mentira, y es borrar con el coro que están escribiendo con la mano. Dice que se preocupan de esto, y no hay ninguna preocupación porque tenemos una institucionalidad de agua que yo no tengo ningún reclamo contra la DGA, solo quiero señalar que la DGA es una institucionalidad que tiene pocos recursos, pocos funcionarios, que no tiene capacidad de fiscalización, no porque no haya interés, sino porque no tiene ni los medios ni los recursos. Y en vez de fortalecer y hacer robusta esta institucionalidad, lo que están planteando, o lo que plantearon en el Senado, era la privatización de la DGA, o sea, era externalizar, contratar a privados, ya en una situación que hay tremendo conflicto de interés. Quiero recordar que en materia de derechos de agua, a título gratuito, grupos económicos se dedicaron a inscribir derechos de agua que hoy día valen millones, que especulan con ellos, y el Estado le tiene que comprar a ellos esa agua a miles de millones de pesos para poder darle al agua a gente que no tiene. Y en vez de hacer robusta esta institucionalidad, piensan y creen que la mejor manera es seguir privatizándola y externalizar lo que pueden ser instancias que tienen que ver con evaluación de proyectos u otros. A mí me parece que eso es un contrasentido. Estos 3 puntos fueron puntos que se rechazaron en el Senado. Estos 3 puntos el gobierno se comprometió a no ponerlo, en particular este último que estoy hablando. Respecto a las caducidades, incluso redactamos un documento de común acuerdo, y por lo tanto nos parece que es tremendamente lamentable que esto se intente reponer, y en materia de las pertinencias, claramente hubo un acuerdo de dejar las pertinencias tal y como están, porque de hecho nadie nos obliga a la superintendencia a actuar. De hecho, la superintendencia no ha actuado muchas veces, a pesar de que las pertinencias han sido mal usadas, pero siempre tiene la posibilidad de hacerlo. Querer hacerlo vinculante ya es legitimar y legalizar el abuso y legalizar la ilusión y destruir la institucionalidad ambiental, porque por la vía de la pertinencia, ninguna empresa a futuro, o toda empresa que quisiera, podría vulnerar, por ejemplo, hacer estudio de impacto ambiental y hacer solo declaración, y bastaría con el servicio de evaluación ambiental. O sea, yo quiero plantear esto, presidente, porque eran acuerdos que lamentablemente el gobierno no cumple, y por lo tanto es un precedente que nosotros como oposición por lo menos deberíamos poner sobre la mesa para ver de qué manera nos vamos a relacionar con el gobierno a futuro en todas estas materias, porque no cumple los compromisos y los acuerdos. Su palabra empeñada, si avanzan en esta materia, no vale nada. Le he dicho, presidente. Gracias, senador Girardi. Pedro, ¿qué urgencia tiene el proyecto? Presidente, 2 cosas. Uno, el Ejecutivo hizo presente suma urgencia para el despacho, y de ello se dio cuenta la sesión del 9 de junio. ¿Cuándo vence? En 15 días. Ya. Presidente. Ya tenemos hasta el 24. Asesores del Ejecutivo y también asesores de los parlamentarios que quieren ingresar.
Para eso se requiere el acuerdo de las comisiones mixtas. Presidente. Sí, a ver, primero voy a recabar la unanimidad para dejar ingresar a los asesores del Ejecutivo y a los asesores parlamentarios. ¿Habría algún parlamentario que se opone? Y el diputado Silver estaba pidiendo entrar. Sí, entró. Yo lo vi que entrar. No sé si está conectado. Entonces, voy a pedir la unanimidad, si es algo que algún parlamentario se oponga, para que ingresen los asesores del Ejecutivo y los asesores de los parlamentarios. No hay problema, presidente. Ya, habría acuerdo. Entonces lo dejamos entrar a todos. La urgencia vence el 24, me parece, de junio. O sea, tenemos aproximadamente una semana para poder despachar el proyecto. No obstante, hago presente que este proyecto, desde hace bastante tiempo, el Ejecutivo ha estado retirando y haciendo presente nuevamente su urgencia. Lleva mucho tiempo en esa circunstancia. Yo quiero la palabra a los senadores y a los diputados que la han pedido. Y lo que sí yo quiero insistir que en el caso del Senado, este proyecto fue despachado por Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Economía. Y gran parte de la redacción final fue acordada con el Ejecutivo. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿el rechazo en la Cámara, cuál fue la razón? Es una pregunta para los diputados oficialistas, no para los diputados de oposición. Porque si hubo una razón de fondo para saber cuál y considerarla en el debate. Porque nosotros entendíamos que cuando se había acordado con el Ejecutivo las modificaciones y se había llegado a un acuerdo donde efectivamente los puntos centrales del Senado fueron el tema ambiental. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual se produjo el rechazo? Hecha la pregunta, le voy a dar la palabra a los parlamentarios que la han pedido y debemos tratar del día antes de las 4, tratar de despachar lo más posible que podamos del proyecto en el orden correlativo del articulado y, por cierto, después ponernos de acuerdo cuándo vamos a sesionar nuevamente. Senador Galilea. No, es que quería pedirle una aclaración, presidente, a usted, pero era parte de lo que estaba hablando, porque no entendí nada del discurso del senador Girardi. Nosotros tomamos un acuerdo, la redacción que enviamos a la Cámara de Diputados, tal como usted lo dice, fue una redacción tomada de común acuerdo por la Comisión de Economía, la Comisión de Medio Ambiente y el Gobierno. Eso es lo que se fue a la Cámara de Diputados, y lo único que tenemos ahora son artículos que la Cámara de Diputados rechazó de lo que nosotros redactamos en conjunto. Entonces, no entiendo ni una palabra de lo que dijo recién el senador Girardi y le quería preguntar si es que hay alguna indicación que apareció nueva a lo que nosotros redactamos, porque en el texto que nosotros tenemos no existe. Entonces, quería expresar mi perplejidad ante estos 5 minutos de discurso que no veo que tengan ni la más mínima relación con la realidad. Eso quería aclarar y preguntar. Presidente, perdón, yo espero que sea así, senador Galilea, que efectivamente el gobierno cumpla sus compromisos, porque nosotros tenemos antecedentes de que aquí lo que habría es la voluntad justamente de volver a poner en discusión aspectos que ya se habrían zanjado, que se habrían acordado, incluso que se habrían redactado en forma conjunta, y a nosotros eso nos parecería de extrema gravedad. Entonces, es por eso, y tiene que ver con los discursos que nosotros hicimos seguimiento de lo que sucedió en la Comisión de Economía de la Cámara, y en muchos aspectos hubo planteamientos por parte del Ejecutivo que no iban en la dirección que usted está señalando, en la dirección de estos acuerdos que construimos. Esa es nuestra preocupación. A Javier Naranjo y a Francisco López. Solo nosotros tenemos que resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. Punto. Yo no asumiría intenciones de nadie hasta no verlas expresamente aquí reflejadas. Quería decir eso. Senador Letelier. Presidente, entiendo que en las diferencias, no sé si en este primer artículo hay mayores objeciones de los diputados. Sería bueno saber si era en eso o si era más bien en los plazos de duración de la RCA. Entiendo que es allá donde se trabó la mayor litis. Porque en este punto sobre el tema en discusión, no he escuchado a ningún diputado que haya cuestionado el texto. Entonces, diría, si no hay dudas de esto, que podamos avanzar e identificar dónde están los problemas reales. Presidente. Sí, adelante. Presidente. Sí. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Barrera. Diputado Barrera. Senadora Rincón.
A ver, yo creo que tenemos que ver obviamente cuáles son las diferencias, y creo que es fundamental escuchar a los diputados para saber qué es lo que ha ocurrido. El senador Girardi, el senador Letelier tienen un punto respecto a los cambios que se han provocado, porque la verdad es que es extraño cuando se conversaron en esta comisión que funcionó, y usted lo sabe, presidente, unida economía con medio ambiente. Ahora, la verdad es que no me extraña que esto esté pasando, porque tenemos otros casos donde el Ejecutivo también introduce modificaciones en la Cámara de Diputados de temas que no vio en el Senado, y un ejemplo claro de eso es el boletín 10.162-05, que modifica leyes de transparencia y agentes de mercado, que sin verlas además con la Comisión de Trabajo en el Senado, introduce modificaciones en la Cámara de Diputados con indicaciones expresas del Ejecutivo que coartan a los trabajadores y sus ahorros. Entonces, creo que esta es una conducta que hay que revisar. No me parece adecuada, y es pertinente que lo hagamos saber el Ejecutivo, porque si queremos construir acuerdos, bueno, transparencia en la forma de actuar, involucrar a todos los actores y no enterarnos por la prensa al final de las cosas que están pasando. Gracias, presidente. Gracias, senador Rincón. Diputado Barrera, antes de dar la palabra, le mandé un mensaje, pero quisiera expresarle ahora mis condolencias porque sé que ha habido días muy difíciles, así que recibo un abrazo a la distancia. Diputado Barrera. Muchas gracias, presidente, a todos y a todos los que me saludaron igual. Ahí la senadora Rincón también. Bueno, presidente, en relación a la diferencia, sí, yo quiero hacer mención a por lo menos a 3 puntos, los cuales nosotros teníamos diferencia con el Senado. Primero que nada, valorar, sí, de que ustedes en el Senado sacaron todo lo que tenía que ver con el agua, que era como bastante perjudicial para el tema medioambiental, y lo sacaron, y eso llegó a la Cámara sin nada de lo que tenía que ver con el agua, donde se facultaba a organismos independientes que realizaran las revisiones. Eso que lamentablemente pasó en la Cámara, ustedes lo sacaron y eso lo valoramos. Sin embargo, repusieron un artículo que nosotros habíamos rechazado, que es el artículo 11.4 nuevo, en donde las personas que están realizando algún proyecto le abre la posibilidad de ir al director regional o al director ejecutivo del servicio de evaluación de evaluación para que dijeran de forma discrecional si correspondía que un proyecto pase o no pase la evaluación, y eso creemos de que es peligroso. En eso estamos en contra, que lo votamos en contra en la Cámara, y en el Senado se repuso. El otro punto que estamos también en desacuerdo, en donde se amplía los permisos a 8 años. Actualmente los proyectos caducan el permiso cuando pasan 5 años, y con la incorporación del inciso, agrégese inciso al final del inciso primero del artículo 25 ter, el que abre la posibilidad de que se pueda extender 3 años más, lo que da un total de 8 años, y desde que empieza el proyecto a 8 años, la realidad en una localidad puede cambiar, no sé, puede cambiar mucho, y ya no es factible hacerlo si se amplía 3 años más. Creemos que eso también es peligroso. Y el otro punto es donde se faculta a las municipalidades a modificar el plano regulador de acuerdo a la conveniencia de instalar ahí algún proyecto, sin la participación ciudadana, por ejemplo, de los COSOC o de las uniones comunales, de nadie, sino que solamente a discreción del alcalde, y eso puede resultar de repente, ya lo sabemos, como pagar un favor, se puede prestar para esas cosas, y también encontramos de que es peligroso. Eso tiene que ver con el artículo 45 bis. Y eso es lo que tengo por ahora, presidente. Muchas gracias. ¿Les parece que empecemos a ver en el orden correlativo las diferencias y vayamos resolviéndolas? Sí. Entonces, Pedro, ¿por qué no vamos viendo el texto aprobado por la Cámara, el texto aprobado por el Senado, y vamos resolviendo las diferencias? Presidente. Sí, adelante. Acá, Lucas Palacios. Sí, ministro, adelante. Con su intermedio quisiera hacer una lectura de un documento que preparé. Efectivamente hay algunos elementos que acordamos en la Comisión Unida,
que por lo demás yo estaba de acuerdo, básicamente por los temas de agua que se plantearon en su momento, tema que hablé, me parece, con usted. Y luego hubo algunas diferencias en la Cámara de Diputados y nosotros estamos proponiendo algunas redacciones respecto de tres de aquellos artículos en que hubo diferencia. Y yo quisiera leer brevemente un párrafo, unas líneas que escribí, un poco recordando que nuestro país ha pasado por varias etapas y que los primeros años de la década del 90, como consecuencia de una serie de reformas económicas, se caracterizaron por un fuerte dinamismo y liderazgo de la economía chilena, pero luego fuimos perdiendo velocidad y potencia. Yo quiero leer esto porque creo que es necesario contextualizar un poco respecto a la situación que estamos ahora. El crecimiento económico que se alcanzó en dicho periodo nos permitió gozar de un aumento sostenido en la cantidad y calidad de los empleos y los salarios, así como una mejora en los indicadores de desarrollo humano, una significativa reducción de la pobreza, una mejora en la distribución del ingreso y un fortalecimiento de la clase media. ¿Significa esto que fue la panacea, que con esto lo resolvimos todo? Para nada. No quiero hacer esa lectura, pero sí reconocer lo que se avanzó desde el 90 en adelante. Sin embargo, el año 2020 el escenario es muy distinto, tal como lo demuestran las cifras más recientes que podemos observar del Banco Mundial. En el panorama mundial, este organismo indicó que la economía se contraerá un 5,2% durante el 2020, la que se convertiría en la recesión más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la crisis económica derivada de la pandemia generaría un retroceso de un 6,2% del Producto Interno Bruto a nivel global. Y esto es importante porque parecen ser cifras frías, pero la verdad es que demuestran que la profundidad del impacto en las personas, en la familia social, es muy significativo. Entonces, ¿cómo se ubica Chile en este escenario? Según el mismo Banco Mundial, la economía chilena va a tener una baja de un 4,3% en el año 2020, con una proyección con respecto al Producto Interno de un 4,8, un 3,1 para el 2021. Y esto, y ustedes lo saben muy bien, esto tiene una correlación con la pérdida de empleo, que de alguna forma se mitiga con la ley de protección al empleo que ustedes mismos aprobaron, pero que igual vamos a tener un aumento, estamos teniendo un aumento significativo en lo que son los empleos informales y definitivamente una precarización de los mismos. Es así como las cifras son claras en señalar que la recuperación económica de nuestro país va a ser un poco más lenta de la que se había estimado en un principio. Eso es una realidad. En este escenario es urgente recordar que los proyectos de inversión son una fuente de empleo de calidad y tienen un efecto multiplicador en la generación de puestos de trabajo, ya que demandan una serie de servicios y bienes complementarios, facilitando el dinamismo económico de las localidades donde estos operan. Los proyectos de inversión son una especie de trenes, que es la locomotora que invierte y que arrastra una serie de otras empresas que entregan servicios y productos y que va generando una movilidad laboral que es exactamente lo que eso necesitamos. Con el objetivo inicial de revitalizar el crecimiento de nuestra economía y vigorizar el crecimiento del empleo, y especialmente el que tenga calidad, no el empleo precario, sino que el empleo que tenga respaldo social, respaldo de salud, previsión, y con ello contribuir a la disminución de la población que vive en condiciones de pobreza y que se está profundizando ahora. Este proyecto por inversión cobra especial relevancia. Hemos estado hablando con varios senadores de gobierno y de oposición que les interesa que este tipo de proyectos salga ahora adelante porque necesitamos dinamizar la inversión. Ante la crisis sanitaria mundial y los efectos negativos que esta ha tenido en nuestra economía, es más necesario que nunca efectuar modificaciones legales como las propuestas en este proyecto que permitan fomentar e incentivar la inversión. Así, el proyecto Proinversión, atendido el escenario económico al que nos estamos enfrentando, resulta muy relevante y de gran impacto para la vida de muchas personas. Nuestro ordenamiento jurídico debe ser perfeccionado para lograr equilibrar la certeza jurídica con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país. Estas son las mejoras que busca este proyecto. En ningún caso busca precarizar las condiciones ambientales. La verdad es que lo que yo pienso como ministro de Economía es que nosotros tenemos que ir avanzando progresivamente hacia una economía que sea verde y sostenible.
Eso es lo que yo de verdad creo. Y eso no se contrapone con entregarle más certeza jurídica a los proyectos, porque también necesitamos inversión, necesitamos las dos cosas. ¿Es esta la inversión que estamos buscando para generar los nuevos puestos de trabajo? ¿Qué necesitamos? De estos puestos de trabajo van a salir los ingresos de miles de familias que viven en la pobreza y que hemos visto esa situación de forma progresiva. Por ello, en razón de la renovada importancia de este proyecto, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, hemos decidido presentar una propuesta para ser trabajada por los asesores de ustedes, de esta comisión, en torno a una mesa, para que podamos revisar este proyecto con la urgencia que amerita y que se logren los acuerdos que se requieren para su aprobación. Yo creo, la verdad, en el trabajo conjunto, en la buena disposición, y que podamos trabajar con rapidez y eficacia. Eso es lo que pienso que es lo que necesita nuestro país. Desde ese punto de vista, ustedes van a tener, como siempre lo han tenido, y creo que no vale la pena levantar una opinión diferente. En este caso, van a tener toda mi disposición. Muchas gracias, ministro. Gracias por su palabra. Entonces vamos a proceder a iniciar la lectura en orden correlativo para ir viendo cómo vamos resolviendo las diferencias. Partimos por el número 1, letra C, del artículo 10. Pedro, ¿puede dar lectura? Sí. Un momento, Perdón, todos tienen el comparado. Yo le envié el comparado al diputado Barrera. No sé si el diputado Jürgensen o el diputado Lavín tienen el comparado en sus computadores, aparte, al margen de lo que se esté informando. En la pantalla. Ya lo tienen, perfecto. Sí, presidente, lo tenemos. Ya, Claro. ahí está de todas maneras en pantalla. Adelante, Pedro. Solamente para efectos como recordatorio. Este proyecto que promueve la inversión modifica distintos cuerpos legales, porque todas las medidas son referidas a distintas materias. Y entonces, por ejemplo, esta modificación a la que usted se refiere está contenida en el artículo 1, que introduce modificaciones a la ley 19.300, son bases generales del medio ambiente. Y en ese sentido, lo que hizo el Senado, y fue rechazado por la Cámara, fue sustituir el numeral 1 del número 1 por el que ahí se indica, el que está en la pantalla. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que complementa, o sea, que introduce una modificación al artículo 10, cuyo encabezado es: los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Entonces ahí hay una numeración A, B, y la letra C en el texto legal vigente dice centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. La Cámara de Diputados al respecto aprobó como letra de reemplazar esta letra C por la siguiente: centrales o plantas generadoras de energía eléctrica según sus magnitudes, las cuales se determinarán entre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilizan, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, debiéndose distinguir entre energías renovables y no renovables. Y el Senado sustituyó esta letra C por la siguiente: centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzcan, el tipo de tecnología que utilizan, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos y debiéndose distinguir entre energías renovables y no renovables. Esta modificación, al igual que las demás, fue rechazada por la Cámara de Diputados. Sobre este punto se ofrece la palabra. Yo solo quiero recordar que el argumento que utilizó el Ejecutivo para modificar la letra C era que podían haber, con las nuevas tecnologías, centrales generadoras o plantas generadoras menores a 3 megawatts,
que generaran algún tipo de impacto ambiental o que pudieran tener, o que necesitaran, por ejemplo, cubrir una superficie que, de acuerdo a las tecnologías tradicionales, sería mucho más reducida, y que en ese contexto era necesario establecer una normativa como la que señala en la columna del medio. No obstante, precisamente si ese era el argumento, lo que el Senado consideró razonable era mantener el límite establecido respecto a los 3 megawatts y poder incorporar las de menor magnitud que conforme al reglamento debieran ser consideradas. Por tanto, una norma que desde el punto de vista ambiental es más estricta. Y esa fue la razón por la cual se aprobó esta normativa. Y fue aprobada por lo demás de manera, me parece que unánime en la comisión, si mal no recuerdo, que fue la Comisión Unida de Medio Ambiente y Economía. Fue parte del acuerdo. Ministro, perdón, sí. Es que no los veo a todos aquí porque estoy viendo el texto. Ministro, adelante. Sí, gracias, presidente. El argumento que nosotros habíamos esgrimido en su momento es que existen tecnologías que son limpias, independientes del tamaño de la generación que provoquen, y así como los hay sucias, independientes del tamaño. Por lo tanto, consideramos que no era una buena regla de medida disponer que sean mayores o menores de 3 megawatts. Puede haber una planta que genera 1 megawatt, pero que es sucia, que tiene que estar sometida al proceso, y puede haber una que sea superior a los 3 y que sea extraordinariamente limpia y que no lo necesite. De hecho, a nosotros nos gustaría que en lo posible sean todas limpias. Entonces, creemos que una indicación de esta naturaleza podría eventualmente entorpecer, la verdad, el desarrollo de energías limpias, que es lo que queremos propender que ocurra. Por esa razón nosotros habíamos planteado en su momento una redacción un poco distinta, que era que se determine en base a los impactos que produce la tecnología que utilicen, y no al tamaño de el volumen de la generación. Gracias, ministro. Senador Letelier. Presidente, este fue uno de los temas del acuerdo, sí, donde lo que se hace es dejar la misma norma existente históricamente, que está en la primera columna, que las centrales generadoras de energía mayores de 3 megas entran al sistema de evaluación, sea declaración o estudio, y que aquellas de menor magnitud, bueno, lo verá el reglamento en base a los parámetros que están, y que es lo que plantea el ministro, que consideren los parámetros más que el tamaño cuando es de menor de 3 megas. En un momento había quienes querían que entraran todas las plantas, sin importar su tamaño, a los estudios de impacto ambiental. Este es el equilibrio que se buscó. Y se entiende que será el reglamento, que es una facultad de la autoridad que tendrá que resolver esos puntos. Entonces, sin retroceder, la posibilidad de cuando consideren necesario el acuerdo. Solo... Perdimos la parte más importante de su intervención, senador Letelier, pero se entiende el argumento. Gracias por su generosidad. Bueno, entonces teníamos que resolver. No sé si algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra. Presidente, pido la palabra. Adelante. Subsecretario de Energía, si tienen a bien. Adelante. Gracias, presidente. Efectivamente, y para poder reiterar el espíritu que tenía esta normativa tal cual como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Esta es una modificación, como ya se señaló, al artículo 10, letra C de la ley 19.300, y que tenía como propósito hacerse cargo de la desactualización que tiene respecto del desarrollo de las distintas fuentes de energía, cuando la generación era principalmente en base a carbón y a petróleo, y en particular lo que hoy ocurre en base al límite de 3 megas no es necesariamente representativo para verificar la afectación ambiental, y por tanto como un límite para ingreso de servicios de evaluación ambiental, ya que no distingue por impacto de la tecnología empleada, y tampoco establece distinciones entre renovables y no renovables.
Es así como la propuesta que se hizo por parte del Ejecutivo y que posteriormente fue aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, establecía criterios respecto a los criterios de magnitud, criterios de impacto y tecnología y distinción entre energías renovables y aquellas que no son renovables. La norma que había sido propuesta recoge y reconoce más bien la magnitud de que la generación es relevante para determinar el impacto ambiental, pero también que ella debe ser determinante en función del tipo de tecnología que se emplea. Por ejemplo, una planta solar versus una planta diésel. También reconoce la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados que las prospecciones con fines geotérmicos dentro de los criterios de impacto y tecnologías para determinar la magnitud, y establece como criterio para determinar la magnitud el que una determinada energía sea o no sea renovable, estableciendo una distinción entre ambas propuestas. Las modificaciones que fueron incorporadas en el segundo trámite mantienen los problemas que tiene la norma vigente, porque mantiene la evaluación ambiental para todos los proyectos sobre 3 megawatts de manera plana. No permite distinguir también la magnitud en función del impacto que produzca el tipo de tecnología. No reconoce las prospecciones con fines geotérmicos como criterio de entrada al servicio de evaluación ambiental para su evaluación, y no establece distinción entre energías renovables y no renovables. Y sin embargo establece que todas las distinciones anteriores para los proyectos menores de 3 megas que hoy no se evalúan. Por tanto, los proyectos, y vemos un riesgo preocupante para los proyectos de menor escala, ya que va a generar mayores demoras en la tramitación de proyectos de pequeña escala, especialmente aquellos renovables. Podría también generar una mayor burocracia en el desarrollo de pequeños proyectos, y establece un mayor estándar de exigencia para proyectos de pequeña generación. Esto, como señalaba anteriormente, el que genere demoras en la tramitación de proyectos de pequeña escala, especialmente renovables, es adverso por los motivos que así se señalan. La redacción propuesta establece también que todos los proyectos de menor de 3 megawatts, según lo establezca o no lo establezca el reglamento, podrían verse obligados a la evaluación ambiental. Por tanto, establece una carga adicional a los proyectos de pequeña escala, y establece también mayores tiempos de tramitación y costo, y podría ser un desincentivo para el desarrollo de los proyectos de menor escala. También vemos que la burocracia que podría eventualmente generarse en el desarrollo de pequeños proyectos podría afectar podría afectar directamente a pequeños medios de generación distribuida. Lo que hablamos de medios de generación distribuida a nivel nacional podría verse afectado. Sistemas de respaldo de hospitales eventualmente podrían, por ejemplo, verse afectados y tener que estar a evaluación ambiental. Eventos que se realicen de manera temporal podrían también deber ingresar a la evaluación ambiental. Proyectos de generación comunitaria que hoy día que hoy día es favorable que avancen, deben también podrían ser evaluados, e inclusive los sistemas de respaldo de energías renovables también se verían afectados por esta normativa. Si lo llevamos a y si extrapolamos y vemos qué podría ocurrir con el reglamento, inclusive los sistemas de paneles fotovoltaicos que se instalan a nivel domiciliario podrían caer en esta categoría. Por tanto, vemos que no solamente no se recoge y no tiene un beneficio ambiental para poder hacer una distinción entre aquellos que tienen distintas tecnologías y poder privilegiar la energía renovable y la energía más limpia, sino que además eventualmente le impone una carga a lo que justamente buscamos promover, que son las energías renovables, las energías limpias, la generación distribuida, la generación domiciliaria, los paneles solares, en los domicilios. Todos esos tipos de paneles podrían verse también incorporados dentro de esta categorización, según así lo establezca el reglamento. Por tanto, creemos que establece un estándar de exigencia para los pequeños medios de generación que es tremendamente alto, es engorroso, tiene una mayor exigencia frente a proyectos de mayor capacidad, constituye también una discriminación hacia este tipo de proyectos, y podría también caer en la necesidad de tener una doble evaluación, ocasionando más que no hay impacto producto de las energías solares y eólicas. Disculpen. Y después, por la evaluación probablemente tal. Por tanto, creemos que la propuesta de texto que fue aprobada en la Cámara de Diputados es acorde a las necesidades que hoy día se señalan. También es una medida que es acorde a la proliferación y el desarrollo de energías renovables, hace una mejor distinción respecto del impacto que tienen, del tipo de tecnología que también estos tienen, y no le establece trabas adicionales al desarrollo de pequeños proyectos de generación que creemos que son tremendamente relevantes de poder incentivar y poder promover el desarrollo de este tipo de iniciativas. Gracias, presidente. Voy a pedir
autorización para prorrogar por 10 minutos la sesión y ha pedido la palabra el diputado Silver y después el senador Girard. Diputado Silver. Bueno, gracias, presidente. Bueno, obviamente queremos sacar este proyecto con celeridad, pero de manera telegráfica quisiera señalar lo siguiente por economía procesal. Primero, esta comisión mixta va a analizar este proyecto en su mérito. Entiendo que hubo un acuerdo general que para nosotros es un marco de entendimiento general respecto a la oposición y el gobierno. Pero en caso alguno, para quienes lo quieran hacer ver de manera reiterada en este proyecto, uno va a cambiar su votación por el hecho de estar plasmado en un acuerdo. Como digo, a mí es un marco general de entendimiento y al menos yo como parlamentario voy a votar cada uno de los artículos en mérito de. Segundo, en lo que se refiere al planteamiento del Ejecutivo, por cierto que tenemos una economía obviamente estancada en el suelo, que viene con un comportamiento negativo no hacia estos últimos meses de la pandemia, sino hace bastante tiempo. No fuimos nosotros quienes dijimos que venían tiempos mejores, sino por el contrario. Y también señalar de que justamente las malas decisiones sanitarias del gobierno en su minuto han acorralado desde el punto de vista sanitario los efectos que tenemos hoy día, que va a repercutir nuevamente desde el punto de vista económico en una cuarentena que no causa efectos, obviamente por las medidas tardías llevadas adelante por parte del propio gobierno, de tal manera de que este principio de que la necesidad tiene cara de hereje y hoy día tenemos que aprobar lo que hay, medidas más laxas del punto de vista ambiental para reactivar la economía, a nosotros efectivamente no nos convence. Bajo ese principio pudiésemos también ser el hospedaje de residuos, en este caso bajo, o recursos o ingresos externos, y obviamente ese es un mal principio planteado por parte del ministro, que es decir, de sus palabras, en la cual hoy día expresó simplemente que el postnatal era una política regresiva. Ya es un muy mal marco de entendimiento de parte del Ejecutivo con la oposición. Ahora, respecto al proyecto, quiero decir de que desconfiamos profundamente del rol reglamentario del Ejecutivo, el entregarle esto a un reglamento. Los actos administrativos de este gobierno en particular han dejado mucho que desear. Hay que decir que la unidad de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente fue efectivamente desmantelada durante la actual gestión, y la medida de magnitud, a nuestro juicio, de los 3 megas debe efectivamente mantenerse. Hay centrales que pueden ser bajo energías renovables, pero que causan impactos bastante complejos respecto de la comunidad colindante. Me refiero a las centrales de pasada o incluso las propias centrales efectivamente geotérmicas, tienen efectos respecto de las napas que deben ser mitigados o medidos como corresponde, y lo mismo efectivamente respecto incluso a la propia generación solar, que por lo extenso efectivamente de las áreas que abarcan también tienen efectos sobre las comunidades que, a nuestro juicio, el estándar planteado hoy día en la ley no debe pasar a llevarse. Gracias, presidente. Tal vez pudiésemos hacer una excepción respecto de la generación para fines no económicos, gratuitos, como el caso de los hospitales, como el caso de la generación domiciliaria, lo cual en la Comisión de Energía de la Cámara en un minuto tratamos de plantearlo como una diferencia por parte del legislador, y la propia Autoridad de Energía en su minuto no fue receptiva en la materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Senador Girardi. Gracias, presidente. Mire, no, lo que pasa es que es un poco para la metodología del trabajo que vamos a tener con el Ejecutivo. Porque este artículo no lo propuse yo, en realidad lo propuso la senadora Isabel Allende, que hizo mucho hincapié y fue compartido en la Comisión de Medio Ambiente y Economía, como usted señaló. Pero aquí hubo una redacción que fue totalmente concordada. Se mantuvo el límite de los 3 megas, pero se estableció la idea de que los otros proyectos fueran sometidos en función del reglamento y lo que parece razonable. Ahora, yo le propongo que le demos un poco más de vuelta, porque a lo mejor, como dice el senador Silver, uno podría hacer excepciones, por ejemplo, para el desarrollo de la energía solar en el norte, que podría tener un tratamiento distinto a el desarrollo de otras renovables. Yo le propongo que le demos, lo trabajemos un poco, pero me preocupa que los acuerdos y los compromisos que se tomen a la vuelta de la esquina se empiecen a relativizar, porque entonces este acuerdo, presidente,
del ingreso familiar de emergencia, también podríamos, después del acuerdo, empezar cada cual a decir, mire, no, yo prefiero modificar este tema, este punto, agregar esto otro, porque no quedé contento. O sea, no es la manera. Y yo le pediría al representante de Energía que no haga campaña del terror, porque eso sí que a mí me indigna, la campaña del terror. Cuando él dice que nos intenta amenazar y amedrentar con que esta política podría incluso llegar a poner en cuestión la energía solar domiciliaria, sabe que aquí ninguno de nosotros es un analfabeto en la materia, hay varios que llevamos años preocupados de estos temas y por favor no nos venga a poner escenarios que son absolutamente ridículos. Esto nunca va a poner en cuestión, por ejemplo, el que las viviendas puedan tener energía renovable en sus ventanas, en sus cortinas, en sus techos. ¿Por qué? Porque además cada vez más la tecnología va a ir haciendo no solamente más eficiente, sino va a permitir cada vez más la ubicuidad y la facilidad de intervención. O sea, a mí también me parece que hay ya comentarios que rayan en lo ridículo, presidente, que considero que intentan tratar a los senadores y a las senadoras como si fuéramos un grupo de ignorantes totales en la materia. Y eso yo por lo menos no lo puedo aceptar. O sea, yo estoy de acuerdo con los artículos que son, o sea, los argumentos que pueden ser diferentes, que pueden ser distintos, pero que tienen una fundamentación económica o ambiental, pero no establecer ya una lógica de campaña del terror que no tiene ningún fundamento, que está basada en la ignorancia, porque eso no es así. Y eso yo quiero aclararlo para que no se vuelva a repetir, presidente. Diputado Jürgensen. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, presidente, más que referirme con respecto al artículo, sugerir una forma de trabajarlo, si bien algo similar planteó el senador Girardi, que tiene que ir con darle una vuelta más a este artículo que sin duda es clave para que se establezca realmente lo que busca este proyecto, que es pro inversión y no hacer una norma restrictiva que vaya en contra de aquello. El método de trabajo que tuvimos nosotros que hemos tenido en realidad en todas las discusiones en la Comisión de Economía de la Cámara, es trabajar en una mesa con los asesores y con parlamentarios para llegar a una redacción en conjunto que pueda generar un consenso entre todos para que lleguemos a un acuerdo de la mejor forma. Porque, mire, si bien este acuerdo que el Ejecutivo tuvo con los senadores, en la Cámara también se realizaron acuerdos que fueron modificados por el Senado. Y no hay un acuerdo en los diputados de la norma aprobada por el Senado. Entonces yo creo que la forma de trabajar esto para que realmente se produzca un buen artículo en cuanto a esta materia que para mi gusto es clave, es darle una vuelta, presidente, sentarnos en una mesa de asesores o parlamentarios para llegar a una redacción en conjunto, en consenso. Proponerle eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Jürgensen. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, un abrazo, secretario de Medio Ambiente. Un minuto. Diputado Saavedra, ¿usted iba a hablar de este tema o de otro tema? Está sin micrófono. Sobre el tema. Sí, adelante, diputado Saavedra. Me permite un minuto. Evidentemente, creo que lo que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, económica y social, si no se ve en términos integrales, no vamos a encontrar caminos expeditos para solucionar y resolver esos problemas. Ahora, en esta materia específicamente, nosotros tenemos que entender que no puede haber discriminación y que por lo tanto el tratamiento de los proyectos de este tipo de centrales tiene que ser, es cierto, riguroso, pero no podemos ser rigurosos con los menores. Tenemos que efectivamente propender a esto y obviamente todos tendrán que pasar por el proceso que la institucionalidad pública nos hemos dado como país y al mismo tiempo no podemos aplicar medidas tan laxas que permitan la inversión en aras del empleo, si es cierto, pero esas inversiones no pueden pasar por encima de toda la institucionalidad y después quedarnos con los problemas a posterior o un tiempo más. Entonces ahí queremos volver hacia atrás. Creo que el tiempo, lo que hoy día está ocurriendo en la naturaleza, es que nos indica que la sustentabilidad es el camino y por lo tanto no podemos pasar sobre eso. Definitivamente tenemos que entenderlo, tenemos que asumirlo y lo que se apruebe tiene que ser coherente entonces con
una forma de desarrollo distinta a la que hemos vivido, porque, reitero, es el respeto por el sistema ecológico, el respeto por el sistema económico y social, y también por el sistema de cuidar los recursos naturales que nosotros tenemos. Si eso no lo hacemos, la verdad es que vamos a legislar en aras de amparar la inversión para generar empleo, pero sin certidumbre, sin certeza, y después con los problemas que no hemos tenido que enfrentar como sociedad y que hasta el día de hoy no hemos resuelto, incluso en lugares como acá en Coronel. Gracias, diputado Saavedra. Yo quisiera hacer un comentario sobre esta disposición. Esta norma fue aprobada por unanimidad en el Senado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Economía. Y algo que se conversó con el gobierno. Porque haciendo recuerdo de la forma en la cual se tramitó esta normativa, la norma vigente establece el requisito respecto a las centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. O sea, todas las que están bajo ese rango no se someten a este procedimiento. Y el Ejecutivo estableció una norma distinta, que no establecía un parámetro fijo. Cuando se discutió en la Comisión de Economía este proyecto, antes de las Comisiones Unidas, el argumento del Ejecutivo era que podían haber centrales generadoras que generaran menos de 3 megawatts y que correspondía considerarlas para efectos del impacto ambiental. O sea, más bien, el argumento que dio formalmente fue un argumento restrictivo. Y en ese contexto, entonces, cuando eso se aprobó en la Comisión de Economía, bajo el argumento del gobierno, pero la Comisión de Medio Ambiente del Senado tuvo una diferencia, porque dijo, bueno, si es más restrictivo, establezcamos una norma que sea más restrictiva. Y por eso, cuando se vio esta norma en las Comisiones Unidas, se estableció una norma más restrictiva, que es una norma que dice, mire, se mantiene el límite, la barrera, los 3 megawatts, pero incluso el reglamento podrá establecer que otras que generan menos tengan que someterse a este procedimiento, dado que por las nuevas tecnologías, etcétera, podría haber un impacto mayor y que hay que considerar. Y esa fue la norma que se aprobó unánimemente en la Comisión Unida. Entonces a mí me llama la atención que ahora el gobierno esgrima un argumento distinto, que por lo menos estuvo presente cuando votamos unánimemente esta norma, y el argumento es que no solo esta barrera hay que correrla eventualmente para abajo, sino que este límite eventualmente hay que correrlo para arriba. Es un argumento que no se esgrimió cuando se discutió esto en la Comisión de Economía del Senado, y tampoco se esgrimió cuando se discutió en las Comisiones Unidas. Tanto es así que la norma propuesta fue aprobada por unanimidad, es decir, por los parlamentarios de oposición y de gobierno. En Comisiones Unidas, ustedes saben que las comisiones del Senado tienen 5 integrantes, pues ven, aquí veíamos 10, de los cuales 4 eran del oficialismo. Y se dio la unanimidad porque los argumentos que planteó el Ejecutivo en aquel entonces son distintos a los que acaba de formular en esta sesión. Entonces yo hago esa salvedad que me parece importante tenerla presente. La norma que aprobó el Senado, por tanto, una norma que mantiene el límite en la ley, se hace cargo, por tanto, de lo que planteó el diputado Silver, que esto no quede radicado en un reglamento, sino que sea la ley, y el reglamento solo puede no modificar, pero solo puede hacer más estricto, podríamos decir, el control. Por eso es respecto a aquellas de menor magnitud, pero no de aquellas de mayor magnitud. Es decir, si hay un espacio para el reglamento, no es para establecer un límite superior al que establece la ley, sino que es para eventualmente exigirle a algunas centrales o plantas generadoras de menor magnitud. Ese fue el sentido de la indicación que por lo más fue propuesta efectivamente por la senadora Isabel Allende y fue acogida por unanimidad. El diputado Jürgensen hace una propuesta, yo no sé si, entiendo que es formar equipos de trabajo para redactar una indicación. No sé si yo estoy obligado, eso sí, a someter la consideración de la comisión, porque es una propuesta oficial que hizo un diputado, por tanto, lo que corresponde que la comisión resuelva. Entonces, sobre ese punto voy a ofrecer la palabra, y si no, si hubiera acuerdo, procedemos por ese mecanismo, y si no, tendríamos que seguir con el procedimiento de ir votando las indicaciones. Ofrezco la palabra respecto a la propuesta que hizo el diputado Jürgensen. Presidente, senador Girardi, ¿puedo tomar la palabra? Sí. No, mira, yo siempre pienso que se puede discutir algunos temas e intentar mejorarlo, porque nada es pétreo. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera saber si el Ejecutivo que va
a estar asesorando y colegislando va a respetar o no los acuerdos que suscribimos. Porque si el Ejecutivo no va a respetar los acuerdos en general, presidente, yo le pido que los votemos nomás y ahí cada cual verá cómo vota. ¿No? Pero a mí me parece que aquí tenemos un acuerdo previo. Yo quiero saber primero el reconocimiento del Ejecutivo a que los acuerdos que suscribió los va a respetar. Dicho eso y aclarado esto, yo estaría dispuesto a, en algún aspecto, poder revisar algo sin un compromiso, pero primero quiero saber si van a respetar los compromisos que suscribieron con nosotros. Porque si no los van a respetar, presidente, yo le pido que vayamos votando uno por uno el proyecto, cada cual ahí votará en función de lo que le parezca más razonable. Pero a mí no puede ser que habiendo un precedente, un acuerdo, no se reconozca eso y bueno, y nos pidan, además, y yo lo sé que el diputado Jürgens lo hace con la mejor intención, pero el Ejecutivo, él no participó en el Senado, y empeñó su palabra, hizo compromiso, coordinó con nosotros, trabajó con nosotros, redactó con nosotros, entonces quiero saber si va a mantener su palabra empeñada, nada más. Bueno, Pedro me puede corregir porque él es el ministro de Fe, pero todas las modificaciones que se consideraron en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Economía fueron aprobadas por unanimidad, sobre la base de un diálogo que se tuvo con el Ejecutivo. Así es. Entonces, es así, Pedro, ¿no? Así es. Aquí, tengo la vista del informe complementario. Perfecto. Presidente. Sí, al tiro le doy la palabra al ministro. Entonces a mí me llama la atención, al igual que el senador Girardi, me llama la atención que el Ejecutivo hoy día tenga un planteamiento distinto respecto de estas indicaciones que fueron aprobadas por el Senado. Por cierto, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero yo entiendo que aquí había un acuerdo que se conversó, porque no olvidemos que este proyecto estaba en sala en el Senado y se iba a caer el proyecto. Y para que no se cayera el proyecto, entonces se estableció este procedimiento de las Comisiones Unidas para establecer una fórmula de compromiso, y a esa fórmula concurrió el Ejecutivo y concurrió a los parlamentarios de oposición y de gobierno. Y sobre esa base se votó unánimemente estos cambios. Ministro, le doy la palabra. Sí, gracias, presidente. Oye, la verdad es que uno tendría que ser muy gil para llegar a un acuerdo con algunas personas y después que vuelva a la misma sala y presentar una cosa completamente distinta. Así que yo pediría que se remueva esa idea dentro de lo que es esta mesa y comisión, porque esa nunca ha sido la idea de nosotros. Nosotros efectivamente trabajamos en conjunto con ustedes en una muy buena disposición. Eso pasó a la instancia siguiente y no se aprobó, se votó en contra y volvió a otra instancia. En este trayecto hay una de los temas que ha planteado el Ministerio de Energía, que yo en su momento cuando conversé con ustedes no reparé que podía ser tan significativo, que es el tema de los 3 megas, y por supuesto que para efectos de buscar la mejor solución para Chile, es un tema que el subsecretario lo está planteando y están de acuerdo a su consideración si es que lo van a incorporar o no. El resto de los temas, a mí me parece que tenemos que avanzar rápidamente nomás en despachar esta ley, y si es que alguna redacción se puede mejorar en beneficio de la inversión, tal cual lo he dicho, y también en respeto al medio ambiente, bueno, podrán revisarlo los asesores a ver si es que llegan a una mejor redacción. No hay ninguna otra intención respecto al planteamiento del Ejecutivo. Las personas con que yo trabajé saben que yo no estuve de acuerdo con el planteamiento, eventualmente el tema de las aguas, así que yo mismo lo retiré, y porque lo encontraba que no estaba bien planteado, no sé, no me convenció, y en cambio me parece que el tema de la pertinencia y la caducidad, al revés de lo que opina el senador Girardi, tuvimos la misma diferencia que estamos teniendo ahora, que a mí me parece que podría ser positivo y no perforaría en ningún caso la institucionalidad ambiental. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia una institucionalidad más moderna y más exigente en lo ambiental, pero también una institucionalidad más moderna que dé la posibilidad de que las inversiones, las buenas inversiones, lleguen a buen puerto, sobre todo ahora que las necesitamos harto. Entonces yo, la verdad es que, y lo último que quiero decir es respecto a lo que planteó el diputado Silver. Oye, a mí me han sacado, bueno, ya a todos nos han sacado de contexto, ustedes también, a todo el mundo nos sacan de contexto permanentemente, pero porque él, así como de refilón, toca un tema que yo dije que era regresivo, el tema del postnatal. La verdad es que el postnatal es una excelente política. Lo que a mí me parece regresivo es que sea para unos poquitos nomás. Yo creo que hay que pensar en una cosa mucho más amplia, y ese fue el motivo de la pregunta que me hizo alguna periodista, pero a mí me parece que
es decir, la situación que estamos ahora, si es que hay algunas personas que lo están pasando mal, son efectivamente las mujeres. Y en mi opinión personal, yo creo que hay que brindarle el mayor de los apoyos, así que tampoco me parece eso. Así que lo que yo planteo, presidente, es que se le dé el más rápido despacho nomás a esta ley y que se voten aquellas instancias o aquellos planteamientos que parezcan bien, y las que parezcan mal, entonces se votan en contra. Y si es que hay un espacio para buscar una mejor redacción, que se haga. Y lo que sí yo reconozco que en algún momento, cuando conversé con la comisión, no reparé en que podía ser tan importante el tema de los 3 megas, y la verdad es que me parece que es un tema que se puede volver a plantear si es que a ustedes les parece, y si no, no. Porque la verdad es que tiene sentido buscar una regulación, una reglamentación que impida que se desarrollen, o que dificulte mucho que se desarrollen energía sucia y no tan limpia, que al revés favorezca la energía limpia independiente del tamaño que ella tenga. Esa es mi opinión, presidente. Gracias, ministro. Me había pedido la palabra el subsecretario de Medio Ambiente, me parece, por lo que escuché, que no tengo aquí, y me está pidiendo la palabra el senador Galilea. Sí, presidente. Si es que tomamos el acuerdo, porque además ya estamos muy pasados la hora, de que se den un margen para revisar la redacción de ese artículo, yo voté a favor de lo que está en el Senado, así que no me puedo desdecir de eso, pero no me complica que eventualmente tenga una mejora. Lo que sí creo que hay que sacar, mirándolo ahora, porque en realidad no tiene nada que ver con el tema de generación de energía, es una frase que no sé por qué quedó puesta ahí, que si vamos leyendo dice: centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de impactos que produzcan, el tipo de tecnología que utilicen, y aquí viene la cosa rara, dice, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, que eso no tiene nada que ver con generación de energía, es otro negocio, por así decirlo, que tiene por objeto saber si hay energía geotérmica en un lugar, pero no es un proyecto no es propiamente un proyecto de generación. Entonces, si es que nos damos el minuto para que rápidamente, de aquí a la próxima comisión, se arregla algo esta letra C, yo aprovecharía me suena a mí, de sacar eso, porque en realidad no tiene nada que ver con este artículo. Quería dejar mención de ese aspecto. Gracias. Para ir avanzando, entendiendo que no vamos a alcanzar hoy día a resolver nada. Ministro, usted hizo referencia a las diferencias que tiene el Ejecutivo con lo aprobado por el Senado. ¿Podría hacer el resumen para tenerlo presente, para efectos de poder saber después más o menos en qué ámbito hay relativo acuerdo y en qué ámbito no hay acuerdo? Con el gobierno, estoy diciendo. A ver, mire, de lo que conversamos aquella vez, nosotros estamos de acuerdo con todo, ¿sí? Lo que creemos que puede ser revisable es lo que plantea el senador Galilea. En conjunto con lo de los 3 megas, porque fue un tema que posteriormente planteó Energía. Estamos claros que en esta norma no hay acuerdo, pero ¿en cuál otra? No, mire, eso es todo. Yo creo que cualquier otro elemento yo no lo incorporaría dentro de esta discusión. Si ustedes me preguntan a mí, a Lucas Palacio, yo creo que no es una buena política, digamos, haber retirado lo de la pertinencia y lo de la caducidad, cosa que nosotros en su momento estuvimos de acuerdo para poder favorecer que este proyecto avance, porque si no, si uno no cede, finalmente estas cosas no llegan nunca a puerto. Y ahora estoy en esa misma posición. Yo creo que es un error no incorporarlo, porque lo que hace es modernizar el sistema y dar mayor certeza jurídica, que es algo que necesitamos, así como les puse en un principio, y yo pienso que no entorpece ni perfora las exigencias ambientales, cosa que a mí en particular también me preocupan. Ya, claro cuáles son las diferencias. Yo entiendo en todo caso el punto que usted plantea, lo hice a título personal, porque de todas maneras ahí sí hubo eso se conversó también expresamente. El tema de las pertinencias y las caducidades. En la comisión respectiva, estoy diciendo. Pero yo entiendo... Sí, efectivamente. Presidente, pero yo entiendo que el ministro señala
Perdón, yo entiendo que el ministro, más allá de los puntos de vista distintos, señala que él tiene un compromiso de respetar por lo menos los temas de caducidad, pertinencia, y eventualmente entendí también que el tema del fortalecimiento de la Dirección General de Agua. Si es así, presidente, yo no tendría problema que le diéramos una última vuelta a ver si se pudiera mejorar o no este artículo del tamaño de la energía y poder evaluarlo. Yo no me niego a eso. Mire, yo quiero precisar algo en relación a lo que dice el ministro, a ver si entendí bien. Yo entiendo que el ministro además ha sido muy honesto en esto, señaló que en este punto de las centrales y plantas generadoras, efectivamente no se tomó en consideración la opinión del Ministerio de Energía y que por tanto el gobierno quiere reponer este debate. Cuestión distinta es si vamos a aprobar o no la norma, pero entiendo que hace un punto diciendo, mira, aquí efectivamente se había tomado en consideración la mirada sectorial de economía, pero no se hizo explícita la opinión de energía, y entiendo que la opinión de energía tiene que ver con lo que han planteado las autoridades del Ministerio de Energía en esta sesión y que es distinta a lo que se acordó en el Senado. Y respecto de las pertinencias y las causidades, el ministro dice, mira, yo no comparto lo que se aprobó, pero entiendo que eso se conversó. Entonces, en un ánimo de ir avanzando, no comparto eso, pero entiendo que se conversó. Y en el resto habría entendimiento. Eso desprendo de sus palabras, ministro. Agradezco más su... Es correcto, es correcto. Agradezco su honestidad y su buena fe porque yo creo que hay que valorarla. Entonces, bueno, vamos a tener que resolver ya en la próxima sesión, pero por lo menos ya sabemos dónde están los puntos, dónde hay diferencia. El diputado Barrera ha hecho referencia a otro punto que aprobó el Senado con acuerdo con el gobierno a propósito de la suspensión del plazo de 5 a 8 años si se suspendía por razones administrativas u otras por el estilo. Entonces también eso es algo que tendrá que debatirse. No obstante, en eso quiero yo ser bien claro. En el Senado esto se conversó y como se generó un entendimiento global, los senadores que concurrimos a ese entendimiento, al igual como el ministro dice que él está en desacuerdo con algo, pero entiende que se conversó. Yo solo quiero adelantar que esto se conversó en el Senado y se estableció una fórmula de entendimiento para que el proyecto avanzara. Eso no obsta que cada uno pueda votar como quiera, pero lo quiero hacer así explícito, con la misma honestidad con la cual ha actuado el ministro en esta sesión. Entonces tenemos que ver cuánto vamos a sesionar nuevamente para ya empezar a resolver. Yo creo que el óptimo sería tener una sesión de una tarde y despachar el proyecto en una sola sesión. Además, ya sabemos dónde están. Entiendo que hay hay 2 puntos de conflicto en rigor. Uno que lo plantea el gobierno y otro que lo plantea el diputado Barrera, en lo sustantivo. Cuestión distinta es que podemos revisar la redacción y la podemos perfeccionar. Entiendo que no hay más diferencias sustantivas en el proyecto. Entonces, en una sesión podríamos perfectamente despacharlo. Pregunta, ¿sesionamos el viernes o sesionamos o volvemos a sesionar el martes? El problema del martes es que tenemos a las 4, ustedes tienen sesión los diputados en la mañana, terminan como a las 2 de la tarde y nosotros tenemos sesión a las 4, entonces es muy poco el tiempo que tenemos. Viernes en la mañana, presidente. Yo no puedo, lamentablemente yo no puedo el viernes en la mañana. En la tarde, entonces. Álvaro, y si empezamos el martes más temprano de 2:30 a 4. Hagámoslo el viernes. ¿Cierto el lunes? El lunes se toma con muchas comisiones, y los diputados tienen... El problema el lunes es que está el comité político hay un par de senadores y diputados oficialistas que van al comité político en la mañana. Empecemos más temprano el martes, Álvaro. Ya, entonces, y el martes... ¿Y el viernes por qué no? El martes de 2 a 4, por último, almorzamos más temprano. Sí, yo estoy de acuerdo. Martes de 2 a 4. De 2 a 4. Está bien. Ya, martes de 2 a 4. De 2 a 4. Perfecto, porque el viernes hay varios que tienen dificultades en distintas horas. Entonces, tratemos de despachar el proyecto completo de martes de 2 a 4, así que lo posible que si hay alguna redacción alternativa que se traiga redactada para que podamos tenerla a la vista. Entonces, Pedro, para el martes, perdón. Sí, senador Girardi. Si Pedro me lo puede mandar a girardilavina@gmail el comparado, por favor. Yo te lo mando. Inmediatamente. Gracias, amor. Pedro, ¿podría recoger los celulares de los diputados? Porque yo no tengo el celular del diputado Jürgensen ni del diputado Ladini. Presidente, Sí.
Senador Rincón, adelante. Podemos, si le parece, hacer un grupo de WhatsApp como lo hicimos en la otra mixta que tuvimos, en que estén todos los diputados y senadores y la secretaría para que nos comuniquemos. Perfecto, hagamos un grupo de WhatsApp y ahí se incorporan Yo lo todos. armo. Perfecto. Yo lo armo. Ok. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias.